Buenas noches, mi nombre es Carlos Beltrán y voy a explicar el API de una liga deportiva. Voy a comenzar con el sponsor. Entonces aquí ejecuto, 300, esto está bien. Vamos a agregar, acá un sponsor, es un ejemplo, Postobón. Postobón, el correo, siempre tiene que agregar el correo, porque si no, no lo deja guardar. Es un ejemplo, postobón.com. Ya, ahora sí, postobón, vamos aquí la arroba, es el correo de Postobón, el teléfono, ejemplo de teléfono, listo. Y aquí sería la página de Postobón, listo. Postobón, la página de Postobón. Es un ejemplo, ¿no? Listo, entonces un ejemplo. Acá, Postobón, categoría, pongámosle un ejemplo 2, la fecha, listo, ejecutar. Ya lo estoy ejecutando acá. Listo, vamos a consultarlo. Así que acabo de crear. Vamos aquí a preguntar. Acá, ejecutar, estamos listando todos los sponsors que yo tengo en este momento almacenados. Tengo Coca-Cola, Grupo Nutresa, Holanda, Betson y Postobón, que sería el ID número 7. Listo. Listo. Entonces aquí vamos a consultar ese ID. Ese ID sería aquí el 7. Mira, aquí tenemos el resultado. Y vamos por más. Necesitamos modificar, actualizar ese 7. El código 7, entonces pongámosle Postobón SA. Postobón SA. SA. Y pongámosle acá un teléfono. Listo, ya. Y aquí el correo siempre va a colocarlo. Entonces pongámosle postobón arroba gmail.com. Y pongamos, bueno, el sitio web, vamos a colocarlo. Pongámosle aquí que del 2004, del 2024. Y démosle acá y actualizar. Entonces aquí ya lo actualicé y salió. Listo. Y vamos a consultar si es cierto lo que dice. Yo hice la modificación correspondiente. Ejecutar. Lo ejecutamos. Aquí está, vea, Postobón SA, Postobón Gmail, que lo puse en mayúscula, mira, aquí yo puse 44 y esto. Y si quiero, volvamos a consultar acá, y el sponsor, con la base de datos, aquí está, Postobón SA, aquí está todo, vea. Aquí está, listo. Ahora, vamos a eliminar lo que es el número 7. Entonces ya leí el post, sponsor, vamos a eliminarlo, el delete. Es el número 7. Lo ejecuto, me salió correcto. Vamos a consultarlo acá, si me salió. Ejecutemos, y ya no existe Postobón, vea, ya está eliminado también. Bueno, yo ayer hice con el sponsor, eh, Tournament Sponsor, yo agregué estos campos, no me quiere funcionar esa parte. Pero voy a hacer el ejemplo con lo que yo tengo acá. Listo, el torneo 7. El torneo. El torneo 7 me dirige a la Europa de Ari. Listo. El sponsor, torneo sponsor, listo, aquí está. Este sería el sponsor 1, que sería Coca-Cola. Está. En este momento vamos a borrar este sponsor, 1 y 7. Entonces acá, me vengo para acá, llego acá y pregunto, la consulta. Vamos a preguntar acá, el 7. Listo. Aquí está, aquí lo tengo, listo. Y lo voy a eliminar. Entonces, vamos a eliminar. Entonces aquí, 7 y 1. Ya aquí ya me lo eliminó. Bueno, podemos consultar, ya me lo eliminó. Y también miramos acá en el aplicativo, miramos acá, si existe y ya no está, me lo eliminó. Listo, acá podemos mirar el sponsor, esta Coca-Cola, pero me lo eliminó ya acá el torneo. Y ya no está. Listo, me lo eliminó esta parte de acá del torneo Sport. Bueno, ahora voy a explicar el código. Listo. Voy a explicar el código y comencemos. Entonces comencemos. Bueno, entonces voy a comenzar de esta forma. El front, que sería este, el front sería este. Entonces, ¿qué pasa? El front envía un post API clase sponsor, ¿cierto? Que es el que yo estoy trabajando en este momento, el sponsor. El sponsor que estoy trabajando en este momento. Entonces, con un JSON. La clase sponsor require, sería esta parte de acá. Sería esta parte de acá. Un require test DTO sería este. Aquí está. Listo. Y el sponsor centro, después le piden controllers. Sponsor controller. Aquí está el sponsor controller. El sponsor controller recibe un DTO, que sería este de acá. Usa el automapper para convertir un sponsor request DTO. Request DTO, que sería este. Este, sponsor request DTO. En el entity sería este de acá. Miren, este es el entity. El entity. Un soporte, un service. Aquí ve, este es el sponsor service. Y después, el sponsor service recibe un entity sponsor. Listo, que sería este. Sería este.
Valida las reglas de negocio con el nombre único del dato correcto. Llama al sponsor repository. Ese sponsor repository. Repository, velo acá, que sería este. Sponsor repository. Aquí está el sponsor repository. Listo. Aparte de eso, el repository recibe un entity export, que ya sabemos de dónde viene, que viene el dominio entity, y esto retorna el llamado a la entidad en SQL Server, que crea la base de datos. Listo. Entonces sería así: repository, service, controller, automapper, sponsor, responsive, DTO, llama JSON al frontend, que sería Swagger, que lo estamos utilizando. Listo, sería por esa parte. Bueno, otra parte importante acá, la referencia del proyecto. Listo, entonces, comencemos. Export Link API está referenciado a Export Link dominio Automate. Export API se referencia con Export Dataset. Este se referencia con estos dos, con Dataset. Y Export Link Data Access está referenciado con Export Link dominio. Listo. Ahora, Export Link dominio no referencia con ninguno. Este es la cabeza o es el cerebro o el corazón del aplicativo. Este no se modifica, pero si llegamos a modificar, ejemplo, yo voy a hacer este de Sport Link API, voy a hacer un aplicativo para web, puedo utilizar este, pero si voy a hacer un aplicativo para móviles, entonces, o otro tipo de web o de aplicativo, esta estructura la puedo modificar. Ahora, esta estructura de Data Access está para MySQL o SQL Server en este momento, pero si yo voy a trabajar con PHP Miami, con MongoDB, con MariaDB o etcétera, otras bases de datos, yo puedo modificar el código para que eso se adapte a la nueva base de datos. Bueno, ¿qué más puedo decir yo? Bueno, la arquitectura del proyecto. La aplicación seguirá una arquitectura de N capas, con 3 proyectos independientes dentro de la misma solución de .NET. Cada capa que son la de negocio que es dominio, la de presentación que es API, y la otra capa que es la de datos, que sería la de Access. Entonces voy a hablarle un poquito de cada capa. Bueno, la de presentación. Comencemos. Es el punto de entrada de la aplicación. Recibe las peticiones HTTP de frontend, del Swagger o el Postman. Y procesa y devuelve las respuestas JSON. Bueno, entonces, controller, vale la carpetica. Entonces, controller recibe las peticiones y delega al servicio correspondiente. La DTO, cada transfer object, data transfer object, define la estructura de datos que se envía y se recibe de frontend. Nunca se exploren las entities directamente. Los mapping, configuración automappers para convertir entre un DTO y un entity. Los malware, que todavía no la tengo creada, es manejo de global de errores y login. Y me falta una que se llama properties. Properties son propiedades en las entidades en C# que permiten navegar de una entidad a otra sin escribir JSON manuales o F-Cords. La resuelve automáticamente usando include. Esto simplifica enormemente el código. Capa dominio. Pasemos a la capa dominio. En la capa dominio es el corazón de la aplicación, es el corazón de la vida del aplicativo. La capa dominio. Entities, hablemos de entity, la carpeta entities, las clases que representan las tablas de la base de datos. Bueno, y hablemos de enum, tipos enumerados como sponsor category, entre otras. Sponsor category, y ahora voy a hablar de eso. Ahora hablemos de interfaces. Las interfaces controlan contratos que definen qué operaciones existen en y sponsor, repository, entre otras. Las implementamos concretas, están en otras capas. Ahora service, clase que implementa la lógica de negocio, validan datos, aplican reglas y coordinan las operaciones con los repositorios. Ahora voy a hablar sobre la capa acceso a datos. Listo, esta capa se encarga exclusivamente de la comunicación con la base de datos SQL Server a través de Entity Framework Core. Bueno. Context. Debe context, clase que configura la conexión a la base de datos y define las tablas. Debe set. Repositorios. Implementación concreta de las interfaces definidas en dominio. Aquí se ejecutan los queries con LinkQ y F-Core. Migración, los archivos generados automáticamente por F-Core para crear
de actualizar el esquema de la base de datos. Ejemplo, yo por lo menos le di update, database y de uno automáticamente me actualiza las tablas, los cambios que yo le haga aquí en las clases, me cambia las tablas, me las actualiza en la base de datos. Bueno, listo. Entonces voy a comenzar a explicar las clases Sponsor y Tournament Sport. Bueno, entonces, comencemos con dominio. Es el corazón, lo principal. Listo. La clase Sport Service. Esta clase, su función principal es gestionar todos los relacionados con los patrocinadores, sponsor y su relación con los torneos, tournament, asegurando que los datos sean válidos antes de tocar la base de datos. Ejemplo, ¿qué hace? Por lo menos los clubes, o crear, listar, actualizar, eliminar los patrocinadores, validar el negocio, y no permite correos electrónicos inválidos, ni nombres de patrocinador duplicados. Como vieron en el ejemplo ahora, yo no pude ni duplicar, yo no pude guardar el sponsor porque no tenía el correo. Y si está duplicado, no me lo deja duplicar, me toca colocar otra empresa diferente. Bueno, también la gestión de las relaciones, controla cómo se vincula un patrocinador a un torneo específico, incluyendo validaciones, registro de login, guardar un historial de las operaciones realizadas para la depuración. Listo, sería esa clase en service. Acá voy a hablar sobre la clase y sponsor service. Esta clase define qué acciones debe ser capaz de realizar cualquier clase que la implementa. Su funcionalidad, por lo menos aquí, get alt y seek, permite devolver una lista de todos los patrocinadores. Me está listando, me muestra todos los patrocinadores. Get by untint, permite buscar un solo patrocinador, como lo dice ahora que yo busqué Coca-Cola. Create en sí, acá creo un nuevo patrocinador. Y aquí update, este actualiza la información existente, como verificación de cuenta que yo actualicé campo espera que se me fue la paloma, se me fue el sponsor. Bueno, ya lo borré. Bueno, yo ahorita actualicé uno, qué pena. Bueno, listo. Y aquí el delete elimina ese sponsor, por lo menos yo eliminé el del torneo, que era el código 7, que era la UEFA, la Europa, que era el código 7 y el 1 que era Coca-Cola, que yo eliminé esa parte. Listo, ese sería por ese lado, el del service. Bueno, también para agregarle me faltó definir una acción a vincular el patrocinador con el torneo. Entonces, por lo menos acá está vinculando el torneo con el patrocinador. Estas dos tablas, es como una relación entre tablas, intermedia. Ahora, por lo menos ese otro, get tournament be sponsor, define la acción de listar en qué torneos participa ese patrocinador. Entonces, un ejemplo puede ser la Champions. Entonces, por lo menos Postobón patrocina la Champions y aparte patrocina la Liga aquí en Colombia. Y aquí para eliminar, entonces yo que hice acá, elimine el sponsor, el ID del sponsor que está conectado con el tournament, con ese torneo, que ahorita yo lo hice con Coca-Cola y quedó eliminado. Listo, eso sería esa parte del service. Vamos con Listo. Bueno, vamos con el otro. Con enum. Category. Enum. Listo. Enum. Se define como un conjunto de constantes con nombre, lo que hace que el código sea mucho más legible. La clase enum se utiliza en cada clase de sponsor category. Esto equivale a una estructura de arquitectura limpia. Listo. Bueno, ahora sigue aquí esta parte de acá que sería sponsor con la creación de las tablas. Representa las tablas en mi base de datos, cómo se relaciona entre sí, pero también tiene en cuenta que está heredada de la clase madre, Audi. Miren acá que está con esta Audi Bus. Está relacionada con esta, está enlazada con esta tabla. Aquí tiene esto, create, update, que son campos que están relacionados a diferentes tablas de acá de la entities. Entonces estas tablas tienen esa parte, la mayoría. Listo, y aquí la colección, que tiene la fecha de creación. Listo, eso por ese lado la entities, esa es la que me crea. Bueno, aquí, la clase Tournament Sport, es esta, la misma cosa, esta otra tabla. Listo, esta tabla es importante porque es la tabla clase de asociación que estamos utilizando. La tabla torneo y la estamos asociando con el sponsor. Eso es lo que hace esta tablita. Unifica las dos. Aquí está, vea, torneo, vea, ID torneo y sponsor ID. Aquí es el valor del presupuesto que está colocando el torneo y el tiempo que dura, cuánto tiempo. Sino que yo lo hice, ya me funcionó súper bien, hoy me quiere funcionar, pero no le puedo mostrar ese detalle. Listo. Ahora vamos para Data Access y la clase Context, que es la clase Context. Son las líneas de código public, debe set, le dicen a la clase Entity Framework que crea la tabla en la base de datos. En esa clase se definen las reglas como restricciones de texto. Ejemplo, cuando los caracteres tienen un campo o validan una tabla de SQL a la hora de crearla, como campos obligatorios, requeridos. Si no tiene los campos obligatorios, entonces no podrá insertar o crear ese sponsor. El índice único, que no puede crear un patrocinador dos veces, y también el correo electrónico. Bueno, otra clase importante aquí, a repositories. Entonces aquí, el sponsor repository,
por lo menos aquí el sponsor repository y el turnet sponsor repository, estas dos clases son implementaciones concretas de los repositorios. Acá se conectan la base de datos con Enqueue y Entity Framework Calls. Ambas clases heredan de la clase Generic Repository, mírenla acá, Generic Repository, y mírenla acá, Generic Repository, mírenla acá, listo. Repository, porque tienen métodos o comparten métodos como guardar, eliminar, buscar por ID, sin que tengan que escribir el número. Entonces, esta Generic Repository es una clase madre o padre que está relacionada con estas dos clases hijas, que es Sponsor Repository y Tournament Sponsor Repository. Listo. Bueno, por otro lado, tenemos la migration, que sería add sponsor, add tournament sponsor. Listo, este código se genera cuando ejecuto, ay, madre, ¿qué pasó? Bueno, cuando yo ejecuto sponsor sponsor leak, data access. Yo acá, yo que ejecuto putDie database, lo coloco aquí y me crea las tablas, los componentes, las restricciones y las claves como la clave principal y la clave Fahrenheit o foránea en la base de datos, que me puedo mostrar acá. Acá está, listo. Entonces, un ejemplo acá. Listo. Entonces, un ejemplo acá, la clave foránea, las tablas acá, me crea las tablas, acá la base de datos de SQL Server, y aquí yo por lo menos sponsor, aquí tengo mis campos, mire, la clave ID principal, y accederá mejor con esta, con Turner Sport, que es la que tiene todo listo. Aquí está, vea, clave primaria y la clave foránea, PK. Listo. Bueno, eso por ese lado. La otra, vamos a comenzar con API, la última. Listo, el programa es donde se configura el corazón del aplicativo. Se conectan todas las piezas que ha realizado Service, Repository y DB Content. Esto hace que conecte a la web y a la base de datos. Ahora sigue Mapping. Su función es actuar como un traductor automático entre las entidades y los DTO. Bueno, eso por esa parte. Después sigue los DTO, sigue Response. Entonces acá, Response, Tournament, Sponsor, Response, DTO. Listo, entonces, estos dos, bueno. Estas dos clases son los gestos que el cliente o aplicación móvil o una página web o un Postman, un Swagger recibirá cuando consulte la información en la API. Seguimos con Request, Tournament Response Request y Sponsor Request DTO. Son estas clases de peticiones del usuario que debe enviar desde el frontend HTTP, las organiza y las entrega en una respuesta. Ahora sigo con Control. Sponsor Control recibe las llamadas del mundo exterior, que serían las HTTP, y las organiza y las entrega en una respuesta. Listo, por lo menos acá se hacen los CRUD, se realizan los CRUD, que sería get. Entonces comencemos. Get by aquí, get by ID, consulta un ID, o lo crea. Aquí crea un usuario sponsor, también lo elimina, bueno, aquí lo crea, lo adiciona, lo crea, lo consulta, lo modifica, lo actualiza, lo elimina, lo agrega a un torneo, lo busca, si está en los torneos, lo elimina de los torneos, tanto el ID del torneo como el ID del sponsor de ese torneo. ¿Me explico? Entonces sería que así, vean, ya lo borré antes, borra aquí. Tengo que consultar el ID del torneo y el ID del sponsor, lo borra y listo. Ya, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo mi proyecto, está todo completo, pero si vi una falla con el turno